política exterior debe ser o no una prioridad del próximo gobierno de El Salvador reparar daños generados con Estados Unidos tras el rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán. La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en Punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en Punto, gracias por estar con nosotros. La pregunta la planteamos en términos de la política exterior de nuestro país, pero sobre todo a partir de que en este momento están en desarrollo, más bien ya dando a conocer resultados de un poco cómo se configura el resultado de elección de medio término en Estados Unidos, donde se está eligiendo una parte del Congreso, el Senado, también gobernadores y alguna información que está evolucionando sobre esa materia, ¿no? Entonces, con nuestros invitados, el tema central, elecciones en Estados Unidos, pero sobre todo las repercusiones que tiene esa configuración de la correlación de fuerzas a esos niveles allá en Estados Unidos para nuestro país. Para conversar sobre esto nos acompañan en nuestros estudios Margarita Escobar, diputada del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena y ex viceministra de Atención a los Hermanos en el Exterior. Diputada, bienvenida, buenas noches, un gusto. Muchísimas gracias, William, buenas noches, estimados amigos televidentes. Un gusto estar con ustedes esta noche y ver pues las repercusiones de estas importantes elecciones en los Estados Unidos, conocidas como de tiempo intermedio. Exactamente. También agradecemos al diputado Damián Alegría, diputado del partido del gobierno FMLN, que nos acompaña. Diputado, es un gusto. Buenas noches. Igualmente estoy feliz de estar aquí contigo, compartiendo con Margarita y con toda la audiencia. Bueno, excelente. Vamos a mostrarles de inmediato a ustedes un video un poco que nos dibuja un poco qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pero alrededor de, en el caso del Congreso, por ejemplo, qué es lo que se entra en disputa, cómo se configura esto. CNN tiene ese video, lo vamos a mostrar para ustedes para que vayamos entendiendo un poco esto y luego pasamos más a los detalles. Hay 100 senadores, 2 por estado, 51 republicanos, 49 demócratas. El 6 de noviembre, un tercio de los escaños del Senado serán renovados. Sobre el papel es suficiente que los demócratas ganen 2 escaños a los republicanos para revertir la mayoría. La tarea puede parecer simple, pero debido al mapa electoral es en realidad un gran desafío, porque 26 de los 35 escaños en juego este año están ocupados por los demócratas y sus aliados. La batalla se anuncia particularmente dura para 10 senadores demócratas que buscan la reelección en estados conquistados en 2016 por Donald Trump. Los republicanos están mejor. Solo un elegido pone su mandato en juego en un estado en el que Hillary Clinton ganó. Pocos demócratas se atreven a soñar con conquistar el Senado, aunque en teoría sea posible. Bueno, lo que teníamos ahí en breves líneas era sobre el Senado, pero tenemos el otro video, también dibuja el panorama sobre el caso del Congreso, y ese es que vamos a ver en este momento. La Cámara de Representantes cuenta con 435 miembros elegidos, quienes vuelven a sus puestos de trabajo en noviembre para un mandato de 2 años. Cada estado tiene un número de elegidos dependiendo de su peso demográfico. Los demócratas deben quitar 24 escaños a los republicanos para lograr la mayoría. Un objetivo posible. Lo que está en juego es crucial. Al tomar el control de la Cámara, los demócratas podrán bloquear la agenda legislativa de la Casa Blanca. Si ganan, también podrán presidir las comisiones que tienen el poder de iniciar investigaciones, por lo que pueden asignar a los secretarios de Donald Trump para audiencias bajo juramento sobre varios temas, como el presupuesto, la defensa o la justicia. Bueno, ahora sí, pasamos de inmediato con nuestros invitados en el estudio a hacer las primeras reflexiones. Todavía no tenemos, desde luego, eso está en desarrollo en Estados Unidos. Hace más o menos 3 horas han cerrado las juntas receptoras de votos, está el proceso de conteo. Claro, este procedimiento también es un poco más expedito, pero no por eso lleva un par de horas pues, para que se pueda tener. Quizás es posiblemente a medianoche estaremos conociendo ya cómo queda la configuración del Congreso, el Senado y el número de gobernadores que cada partido obtiene. Diputada Escobar, explícanos un poco entonces, se planteaba esta elección de medio término efectivamente como una especie de referéndum, ¿es eso así? Le pregunto porque tal parecía que la intención de Donald Trump, del presidente norteamericano, era de ubicarlo en esa dimensión justamente y colocar en perspectiva el tema de la situación de la economía y un poco el tema de cómo ha ido impactando su gobierno la reducción del empleo en ese país. Sí, yo creo que en una elección de tiempo medio en los Estados Unidos nunca ha tenido la atención del mundo como la tiene hoy, porque de los resultados de estas elecciones en el Congreso, en los gobernadores, van a depender muchas cosas que sucedan en los Estados Unidos que tienen una implicación
también en el mundo y en la política exterior. La primera pregunta suya con la cual abrió el programa, totalmente de acuerdo. El Salvador, independientemente del resultado de las elecciones en los Estados Unidos este día, sí debe restablecer y fortalecer las relaciones diplomáticas y la confianza política entre El Salvador y los Estados Unidos. Hay 3 escenarios posibles. O gana las 2 cámaras el Partido Republicano, cuyas consecuencias serían que el presidente Trump tendría más facilidad para impulsar sus propias leyes y sus propios proyectos con un dominio de los republicanos en ambas cámaras. El segundo escenario, que los demócratas ganen las 2 cámaras, en cuyo caso sinceramente se le vería obstaculizado el avance de las políticas del presidente Trump en todos los sentidos, si el Congreso, ambas cámaras, es dominado por los demócratas. Y un tercer escenario es que los demócratas dominen la Cámara de Representantes y los republicanos el Senado, en cuyo caso también se vería una afectación al impulso de los proyectos del presidente Donald Trump, incluyendo nominación de jueces, incluyendo la facultad de que la Cámara puede impulsar un proceso que se conoce como impeachment o control político de las acciones del presidente y llevarlo a cuestionamientos que usted lo introducía en las gráficas que nos puso muy ilustrativas al inicio del programa. También hay que tomar en cuenta las elecciones de gobernadores. Por el momento, el mapa de los gobernadores era republicano en su gran mayoría. Se está mucho en juego ahí. ¿Por qué? Porque los gobernadores también pueden impulsar leyes estatales en materias migratorias. Ustedes se recuerdan las políticas que algunos gobernadores tomaron para hacer de sus municipios licencias, temas migratorios, que es un tema federal. Entonces, el tercer escenario podría también llevar a una parálisis del Congreso, en cuyo caso hay implicaciones en el tercer órgano que dirime esas diferencias ante la paralización del Congreso, que en este caso es la Administración de Justicia. Perfecto. Todo tendrá una implicación para El Salvador y tendrá una implicación, por supuesto, primero a los norteamericanos y al mundo, porque en ese Congreso se deciden muchas cosas. Bueno, lo platicaremos más al detalle más adelante. Diputado Alegría, ¿cuál es su primera consideración de lo que está ocurriendo en esa elección? Bueno, a mí me parece que el voto temprano que ha habido en Estados Unidos es una señal importante de muchos que no fueron a votar en las elecciones pasadas y ahora están preocupados por una serie de fenómenos que están ocurriendo en Estados Unidos, surgimiento de grupos neonazis, un poco más de violencia en el terreno contra la ciudadanía y especialmente la gente de color y una situación más tensa al interior del país. Creo que hay un esfuerzo más claro para tratar de equilibrar más las cosas de tal manera que se asegure que no esté todo el Senado y la Cámara de Representantes de un solo lado, sino que haya un poco más de distribución de poder. Y yo creo que esto es importante porque para todos está muy claro de que la política que tiene el presidente Trump tiene el beneficio, tiene la simpatía de un sector importante de la población, pero aún así entrar en una serie de choques con todo el mundo en relación al tema del comercio, el tema de las relaciones económicas, creo que también mucha gente entiende que esto no es el camino, porque Estados Unidos antes ha estado defendiendo el libre comercio y ahora está en una política prácticamente de volver a la etapa del proteccionismo, que todo el mundo entiende que es una cosa que ya quedó atrás. Claro, ahora, diputado, el resultado de esta elección sin duda alguna que sienta las bases para una posible reelección de Donald Trump. O sea, de alguna forma Donald Trump se juega la reelección en esta elección de alguna forma. Y a eso está trabajando también, porque todo el esquema discursivo que ha tenido en los últimos meses ha sido dirigido a tratar de sembrar un sentimiento en toda la población como que él está defendiendo al país, está defendiendo a los Estados Unidos para que la población lo vea como el salvador de ese país. Pero
Eso puede tener también consecuencias, como dije antes, en el tema de las relaciones internacionales y sobre todo comerciales. De acuerdo, nos quedamos en el punto, hacemos una pausa. ¿Alguna información que está llegando que es, digamos que un poco extraoficial, porque esto está cambiando y hay que estar siguiendo el detalle de lo que está ocurriendo, sobre todo la información que está llegando de algunos estados que pueden modificar el resultado global? Pero en el caso del Senado se está hablando, por ejemplo, en este momento que los demócratas tendrían 31 escaños, de los que se van ganando, republicanos 42 y hay un independiente. Ese sería como un dato preliminar. Vamos a una pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. A ver, mientras estamos conversando sobre el desarrollo de esta campaña electoral en Estados Unidos, sobre esta elección que está en desarrollo, el resultado que todavía no lo tenemos claro, porque obviamente están llegando esos datos de cada uno de los estados, diputados, nuestro país ha presenciado las caravanas de los migrantes. Primero los que venían de Honduras y luego los grupos que se han formado en nuestro país. Y este día martes, nos hemos desayunado con una información bastante lamentable, y es que supuestamente 80 migrantes desaparecieron. Pueden ser 100, ¿no? Incluso más, Sí. Es un dato un poco preciso, pero que son entre 80 y 100 personas que iban en esas caravanas han desaparecido en México. Ya, o sea, este es el drama de lo que está ocurriendo. Decíamos antes, el presidente Donald Trump, al menos a él le atribuían de que había un spot que lo habían presentado en diferentes medios de comunicación allá en televisión en Estados Unidos, que por cierto fue suspendido porque la mayoría de medios de comunicación coincidieron en que era demasiado fuerte en imágenes y también en contenido, ¿no? Porque se atribuía que en las caravanas estaban marchando ahí pandilleros, criminales, todo tipo de gente, no necesariamente gente de bien, digamos, pero claro, la realidad ha demostrado que se está yendo gente de todos estos países y es gente trabajadora, ¿no? La mayoría obviamente no son criminales, pero eso es lo que está ocurriendo. Diputada Escobar, hablemos un poco de cómo se ve el tema de inmigración, ¿no? Porque al final todo tiene repercusiones sobre nuestros compatriotas. Sí, mire, sobre el tema de las caravanas migratorias, yo quisiera hacer una reflexión separada de la selección de los Estados Unidos por un momento. Y es decir, que estas caravanas no obedecen a criterios de criminalidad, sino que obedecen a criterios de falta de oportunidades y falta de trabajo para la gente. Lo complicado de esto es que no se sabe qué hay detrás de estas caravanas, porque definitivamente no es normal ver esas masivas caravanas que entran a países, salen de países, continúan y son víctimas del crimen y son víctimas de tantas cosas, muertes, muchos vienen de regreso y ahora la noticia, pero escuché al embajador de México que no tiene información oficial de la desaparición de aproximadamente entre 80 y 100 migrantes. Esto es muy doloroso para la familia salvadoreña y yo quiero expresarles mi solidaridad, mi respeto a ustedes y a los que se pudieron haber ido y también ver que esta no es la manera correcta, segura y no van a tener un final feliz al final de su viaje, más bien exponen a sus niños. Hay que dar una mirada a El Salvador, cómo se presentan oportunidades y fuentes de trabajo para la gente. Si ese problema no se resuelve, yo me temo que la gente va a buscar alternativas que al final terminarán siendo tan dolorosas como vivir sin trabajo y sin oportunidades. Habiendo dicho esto, me traslado al escenario electoral en los Estados Unidos. Dos temas predominaron la campaña: el tema migratorio y el tema económico. Me temo que el tema migratorio ha sido usado en campañas de todo tipo, presidenciales y de Congreso y de gobernadores, pero que al final del día, si los dos partidos no se ponen de acuerdo, no importa qué números saquemos en el Congreso de unos o de otros, no habrá reforma migratoria. Ahora, pero lo que sí podríamos esperar, esperar, se han exacerbado, ¿no? Seguramente, y en contra de los compatriotas seguramente, o de los inmigrantes en general. Y es por la política de la administración. Pero como resultado concreto de incidencia en una reforma migratoria que resuelve el problema de los migrantes, si no hay un acuerdo bipartidista, no será esta elección la que defina ese camino. Le doy un ejemplo. Sí. Los demócratas dominaron el Congreso completo con el presidente Obama, 8 años, que era pro migración.
y no se logró nada. Ahora estamos con una administración antimigrante, con un discurso fuerte y de choque, pero si los republicanos y los demócratas no se ponen de acuerdo, pues yo veo muy difícil que se dé esto. Yo espero que no importa el resultado se haga. Perfecto. El otro tema, el de la economía, predominó en esta elección. Ahí sí puede haber impacto en algunas decisiones. Y sobre todo el norteamericano que es el que se siente beneficiado con la disminución del empleo. Claro, porque solo en octubre los números muestran 250,000 nuevos empleos creados, con aumento salarial del 3.4% y la disminución del desempleo en 3.7%. Claro. Entonces esos dos temas sí creo que fueron el tema de esta elección y ahora veremos sus resultados. Perfecto. Y en cierto sentido un veredicto de la forma como está gobernando el presidente de los Estados Unidos. Bueno, AP está diciendo hace algunos 3 minutos atrás que los resultados preliminares dice que los republicanos retendrán algunos escaños que los demócratas esperaban quitarles en la Cámara Baja. Todavía no tenemos el detalle, ¿no? Pero por lo menos es lo que se va a ser reñida. Exactamente. Entonces, sí. Diputado Alegría, a ver, estábamos hablando del tema de la caravana, un tema que finalmente también estuvo en agenda de parte, sobre todo de los republicanos y en este caso Donald Trump. Claro, Donald Trump no participa porque no se está sometiendo él a una elección, pero sí estuvo muy activo, ¿no? Como habitualmente ocurre en Estados Unidos y en otros países. Pero claro. Entonces, ¿cómo se ve el tema de implicación en el tema de inmigración, por ejemplo? Bueno, yo quiero en primer lugar decir que el tema de migración no es nuevo, ¿verdad? Es un tema de larga data. Hay que recordar que la migración como fenómeno grande comenzó en los años de la Guerra Civil, cuando había todavía una dictadura militar en este país, y posteriormente cuando se firmaron los acuerdos de paz. En el tiempo que estuvo Arena gobernando, el problema de la migración continuó. Incluso las cifras que se tienen es que hubo más gente migrando en esos años de posguerra que durante los años de guerra. Esto significa que de alguna manera el Estado no ha logrado trabajar para asegurarle condiciones adecuadas de vida a la familia salvadoreña. Se habla muchas veces de una deuda histórica con los sectores excluidos especialmente, con campesinos y con gente trabajadora, pues que lo que busca nada más es una oportunidad de tener ingresos para su familia. Últimamente hay un esfuerzo bajo el esquema de la Alianza para la Prosperidad, en la que incluso la embajadora de Estados Unidos ha reconocido que El Salvador es de los que más ha hecho para reducir la emigración y que para crear condiciones para que la gente pueda vivir en El Salvador. Sin embargo, entendemos que no es suficiente, hay que hacer mucho más. Bueno, Roberto Lorenzana ha estado hablando de una necesidad de hacer un pacto por el empleo, pero donde unamos fuerzas pues, para que como país logremos resolver el problema con fondo, darle con más solidez. Pero hay suficiente madurez, Damián, perdón, en reconocer que, porque, bueno, obviamente estuvo en el Poder Arena, también está el FMLN ya cerrando casi 10 años, y el fenómeno continúa. Es decir, por eso yo estoy diciendo, el problema es de larga data, pero es insuficiente lo que se ha hecho. A pesar de lo que se ha hecho en estos últimos años, es insuficiente. Por eso Roberto habla de un esfuerzo que debe de ser combinado entre todos los partidos políticos y que no hagamos de esto bandera política. Y los datos que tenemos de la inmigración es que los últimos datos que yo tengo, que son alrededor de 4,000 en total, que salieron de El Salvador y han regresado alrededor de 400 y algo. Está hablando de las caravanas. De las caravanas de aquí de El Salvador. Que son 3 grupos, ¿no? Sí, son 3 grupos. Pero lo importante es que el grupo que ha regresado, en su mayoría, dice que han sido engañados. ¿Engañados por quién? Eso significa que no es una migración espontánea. No es que la gente se puso de acuerdo, encontrémonos en tal lugar y nos vamos. Se sabe que hay una serie de números de WhatsApp que estuvieron orientando a la gente para armar las caravanas. La directora de Migración habló incluso de la posible presencia de coyotes. Sí, coyotes y gente que está vinculada a otras cosas, pues porque incluso se habla de que los carteles de alguna manera han estimulado el fenómeno, porque esas 80 personas que han desaparecido, hay otros datos también que complementan eso,
hablan de que posiblemente están pensando en utilizar a la gente que va en estos grupos migratorios para otros fines, mover droga o hacer cualquier cosa. Por eso es importante que lo que han estado haciendo las instituciones del Estado, alertar a la población que decide iniciar ese proceso, que piense en la seguridad de su familia, de sus hijos sobre todo, porque cuando llevan niños no es que en el camino tienen todo asegurado, un lugar para dormir, para comer y todo eso, van a pie y van pasando por condiciones difíciles. A lo largo de la ruta de México hay también lugares donde han surgido instituciones o casas de apoyo a los migrantes, pero no son suficientes para una cantidad tan grande. Entonces yo creo que lo más importante en esto es alertar a la población para que no se deje manipular. Estamos trabajando para mejorar las condiciones del país y a mí me parece que en esa dirección hay que hacer más, pero hay que hacerlo de manera tal que resolvamos realmente los problemas de la gente. De acuerdo, tengo que hacer una pausa comercial. Cuando regresemos hablemos un poco sobre el tema de política exterior y entonces ahora sí la relación Estados Unidos-El Salvador cómo debe plantearse. Vamos a una pausa. Bien, vamos a mostrarles a ustedes de inmediato en este momento en el full pantalla un poco cómo se está planteando el resultado preliminar en este momento de esta elección de medio término en Estados Unidos. Esto es lo que muestra Google, por ejemplo, en esta que lo está actualizando, un dato que lo actualiza constantemente. En este caso para el Senado, que es lo que usted está viendo ahí, el Partido Republicano tiene 45 bancas, es decir, 45%, el Partido Demócrata 34%. Ese es el dato que tiene usted ahí. En el caso del Senado, si nos vamos a la Cámara, en la Cámara ese es el otro resultado. Ahí sí el Partido Republicano tiene 73 bancas y el Partido Demócrata 71. Es decir, lo que estamos viendo es muy ajustado el resultado. Esto se está moviendo obviamente en función de los datos que van llegando y se están procesando allá en Estados Unidos. Diputada Escobar, a ver, interesante, ¿no? Porque hay un dato que lo conversábamos en el corte y es que aun cuando un partido político en Estados Unidos pueda tener el control mayoritario en el Congreso o en el Senado, los votos son diferenciados, es decir, el congresista o el senador vota de manera diferenciada. Sí, definitivamente, que los números así, falta mucho por ver porque francamente no sabemos de qué estados están dando esos números. Hay estados que tendrán mayor número de diputados de conformidad a la población que tengan. Pero independientemente también, si se da un resultado muy cercano, como usted lo dice, o amplio, no importa, allá las bancadas no votan de manera homogénea y voto uniforme. De eso depende mucho del tema que estén tratando y también de la influencia de sus votantes en los estados que ellos representan, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. De tal manera ahora, y eso no genera crisis al interior de los partidos políticos, ¿no? O sea, es así. O sea, los congresistas senadores votan de acuerdo al mandato de sus votantes y responden a eso. Responden a sus votantes. Aquí en El Salvador ya lo estamos viendo mucho, que por lo menos en mi partido nosotros, usted está viendo votos diferenciados en muchas ocasiones. Y eso significa una modernización de la forma de ser congresista, de ser parlamentaria. En nuestro caso, pues es una cámara, es unicameral. No tenemos diputados y senadores, solamente diputados, pero igual es la misma conducta. Y allá, inclusive podemos ver que algunos proyectos del presidente Trump fueron detenidos en el Congreso por republicanos. Exactamente. Aunque tenían la mayoría en ambas cámaras. Ese es otro elemento. Otra cosa que me parece interesante en estas elecciones, además del mayor número de personas, de la atención mundial que tienen estas elecciones, de las implicaciones que tienen reales para el comportamiento y el control político del presidente de los Estados Unidos, es cómo se localizó las políticas nacionales. Hoy vimos no a un presidente haciendo campaña de diputados, sino que vimos a dos, al presidente Obama, que acaba de terminar su mandato, expresidente Obama, y al presidente Trump, de tal manera que eso también muestra una singularidad de la importancia que tienen estas elecciones de tiempo medio en los Estados Unidos. Hay también un perfil más alto de mujeres que están participando en política, pero también de mujeres votando.
Allá no se permite la violencia contra la mujer tan fácil como lo hacen aquí en El Salvador, y que caminan rápidamente y con un chistecito y otra burla y otro insulto pasan campantes. En Estados Unidos no, y ve cómo realmente la mujer política, no me refiero desde el punto de vista solo de ser candidata, sino también de ser electora, se ha manifestado en grandes números en los Estados Unidos. También mayor presencia de candidaturas latinas. Eso también es bien importante de acotarlos. ¿Cuánto lo lograrán? Pues no sabemos. Pero el hecho de participar ya le da a usted que el perfil de los candidatos está cobrando una mayor amplitud hacia los hispanoamericanos. Perfecto. Ahora, diputado Alegría, ¿qué tan relevante sigue siendo o no la presencia o el votante hispano en Estados Unidos? Porque siempre se apelaba a esto, ¿no? Y en algún momento se decía, bueno, el votante hispano está más inclinado por los demócratas, pero bueno, cuando llegaron los demócratas, tuvieron la posibilidad de impulsar una reforma migratoria integral, obviamente no la hicieron, cuando tenían un poco más de correlación. Entonces parece que en el fondo eso fue generando un poco de desencanto. Pero ¿cómo se estará moviendo entonces? ¿Qué intereses estará moviendo al votante hispano? Yo tengo la impresión de que en esta ocasión el voto latino va a crecer, porque hay una especie de reacción a lo que pasó con la elección presidencial en Estados Unidos. Muchos simplemente no fueron a votar, se descuidaron o expresaron en esa forma su malestar. Pero lo que está ocurriendo en algunos lugares, sobre todo el surgimiento de los grupos neonazis en Estados Unidos, creo que es un tema que le está preocupando a mucha gente. Y yo lo puedo ver en el tema del voto anticipado. En las últimas elecciones fueron 26 millones de personas las que hicieron el voto anticipado, ahora son 36 millones. Quiere decir que... Y una elección que no es la más atractiva, ¿no? Que no es la más atractiva, no es de las más importantes, ¿verdad? Pero esto es una reacción que me parece que va en el rumbo de tratar de reorientar las cosas. Y como los números de las elecciones están variando, pues están cambiando mucho, entonces todavía no se puede anticipar cuál va a ser el resultado final, pero creo yo que hay en el voto latino una reacción de tratar de tener más presencia, más incidencia, lo cual me parece correcto, porque ya El Salvador, o mejor dicho, los latinos, son una minoría importante en el país, la minoría más importante. Ahora bien, al margen de cómo se configura el Senado y el Congreso en esta elección y cómo amanezcamos mañana entonces ya con el dato frío y ya exacto, ¿cómo debe establecerse o cómo debe plantearse la política exterior de El Salvador en adelante? Y sobre todo para el próximo gobierno que resulte, o el candidato que resulte electo el 3 de febrero en este país. Mira, yo creo que hay una realidad que debe tomar en cuenta cualquier gobierno. Hay 3 millones de salvadoreños por los cuales hay que estar dando la cara, hay que buscar cómo preocuparse y hacer cosas para ellos. El gobierno actual está tratando de hacer esa parte. Bueno, se aprobó en la Asamblea hace varios años una ley de protección a los migrantes, y esa ley de protección a los migrantes lo que buscaba era reforzar toda la cantidad de consulados que hay en el camino, pero también hacer alguna incidencia en Estados Unidos y en México para los salvadoreños que están allá. Eso significa que nosotros también debemos de tener una política que busque mantener el respeto mutuo, reconocer las diferencias, asumir que cada uno tiene un proyecto de nación, pero sin dejar de considerar que hay una importante cantidad de salvadoreños y salvadoreñas en Estados Unidos. Así que creo yo que ese es un tema que hay que considerarlo como muy importante, muy fundamental. Y eso es la visión que tiene el FMLN en relación al tema de los migrantes. Pues. Y el salvadoreño, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde está la mayoría de nuestros compatriotas, ¿no cree usted que puede estar leyendo señales encontradas? Por un lado, este discurso, el planteamiento que usted hace, y por el otro, por ejemplo, lo que ocurrió con el caso del rompimiento de relaciones con Taiwán y el establecimiento con República Popular China. No veo que haya una relación directa, ¿verdad? Claro, cada quien tiene una posición política y le puede dar distintas lecturas. Lo que estamos buscando a través de la relación con China es ampliar nuestras relaciones comerciales. China y en general Asia es el eje de la economía en el siglo XXI, y posicionarse para estar presente en ese mercado, en esa enorme posibilidad de colocar
productos salvadoreños, café, azúcar y una cantidad de cosas, es importante. Y la noticia que tenemos es que El Salvador va a empezar a participar ya en algunas ferias que se están realizando en China, donde llega una enorme cantidad de gente y de empresarios. ¿Usted no le vería entonces en ningún sentido que el próximo gobierno en este país trate de resarcir daños de la relación de cómo se pudo haber deteriorado una relación de El Salvador con Estados Unidos? No creo, porque no ha habido deterioro de la relación. La relación con Estados Unidos siempre ha sido respetuosa, y yo vuelvo a citar las palabras de la embajadora que aquí ha dicho, bueno, El Salvador es uno de los países que más ha avanzado en ese tema, reconoce los logros, los avances que han habido en trabajar las condiciones de vida para los salvadoreños, para reducir todos esos factores que promueven la inmigración. Y creo yo que cada quien asume sus realidades, pues, y nosotros vemos a Estados Unidos también que, tratando de recuperar factores económicos y sobre todo empleo, se mete en esta dinámica de presionar a muchas empresas a volver a Estados Unidos, y eso es, pues, decisión de Estados Unidos, la respetamos. El objetivo que plantea el señor Trump es generar más empleo en Estados Unidos, nos parece importante, pero en el mundo actual de libre comercio es un poco complicado, porque hay China y la India y otros países ofrecen mejores condiciones para muchas empresas. Bueno, perfecto, nos quedamos en el punto, hacemos la última pausa comercial, regresamos. Alguna información que está llegando sobre esta elección de medio término, sobre el resultado de elección de medio término. Por ejemplo, se está indicando que el canal norteamericano Fox News proyecta que los demócratas se harán con el control de la Cámara de Representantes. Dice que la vuelta de los demócratas supondría un gran obstáculo para el desarrollo de la agenda política de Donald Trump. Además, el sueño de los demócratas, reiteran acá, de recuperar el Senado empieza a desvanecerse. Todo apunta que la candidata republicana de Tennessee, Marsha Blackburn, va a ganar la elección frente al demócrata Phil Bredesen. Este era uno de los estados, dice, hasta ahora republicanos, que la oposición necesitaba conquistar para tener alguna esperanza de acabar con la mayoría conservadora de la Cámara Alta, que es 51-49. Bueno, más información que está llegando, ¿no? Pero lo que sí es evidente que, Margarita, obviamente que es un resultado muy cerrado, y yo sí quiero insistir en el punto al cierre de la entrevista, y es sobre implicaciones para nuestro país, cómo debe plantearse la política exterior salvadoreña ante estos resultados, y sobre todo que estamos hablando de que, al margen de lo que ocurra, es cómo se reorienta la política exterior. Mire, yo creo que El Salvador debe comenzar por respetarse a sí mismo, respetarse entre los ciudadanos y hacer política de altura. Lo que estamos viendo es todo lo contrario. Una política, una campaña electoral de insultos y de sembrar odio. Ese no es el camino que El Salvador requiere. Yo puedo discrepar con el diputado Damián Alegría, lo hacemos en muchas ocasiones, pero nunca nos faltamos el respeto y nunca nos fomentamos el odio. Hoy hay un elemento nuevo: gran odio, gran división y grandes insultos. Si esta nación no se respeta a sí mismo, es muy difícil que nos respeten los demás. En política exterior, un país serio en política exterior no es el que pide más, sino el que construye mejores alianzas, alianzas de principios y valores, alianzas sólidas de confianza, alianzas que hagan que la política exterior funcione buscando el supremo beneficio de los salvadoreños y de la contraparte. No es pedir más el que nos hará más serios, es apegarnos a los principios y construir alianzas y confianza en El Salvador. Eso nos permitirá el respeto a nosotros mismos, el respeto del mundo, mayores inversiones. Es la única manera de tener trabajo y de eliminar la pobreza. Y esto tiene una consecuencia definitiva en los márgenes o porcentajes o números de migrantes salvadoreños. Y es bien fácil. ¿Cuáles son, perdone diputada, cuáles serían los primeros pasos que tendría que dar el futuro presidente, el que resulte electo desde luego el 3 de febrero en este país, en el tema de política exterior? Miren, en política exterior yo creo que ya comenzó, y debe comenzar por tener una política de altura basada en propuestas serias y profundas. El país no se va a resolver para eliminar la pobreza
en un discurso hueco, vacío, de echar culpas, de fomentar el odio y de insultar. No es así. Por el contrario, yo platico con mucha gente en el territorio y están desencantados con la política del odio y ya no la quieren. Esa es la propia verdad. Entonces, lo primero es que las propuestas que hoy vamos a elegir sean sostenibles, sean serias, sean claras y sean sobre todo en aras de la búsqueda del bien común para generar tranquilidad, paz, trabajo a nuestra patria. Luego, en política exterior, pues tendríamos que presentarnos con esa identidad de un país que quiere avanzar, que puede construir consensos, que puede elegir una sala de lo constitucional y los magistrados de la sala de lo civil que falta de manera oportuna, que nos podemos poner de acuerdo en elegir un fiscal, que nos podemos poner de acuerdo en tener un plan de nación. Pero repito, para que nos respeten afuera, nos tenemos que respetar nosotros primero aquí en El Salvador. El próximo presidente, que yo obviamente lo tengo claro quién va a ser, y es Carlos Calleja, está planteando soluciones y propuestas al pueblo salvadoreño. Y es un hombre de corazón bueno. Hay que ver también las características personales que van acompañando la habilidad, la educación, la capacidad y la experiencia. De acuerdo. Diputado Alegría, para concluir, porque sí, ya nos quedan un par de minutos, entonces siempre insisto sobre el tema de política exterior y cuál debe ser el rediseño, si es que lo debería existir a partir de la próxima, de quien tome posesión el 1 de junio del próximo año. Bueno, yo creo que la política exterior debe estar basada en reafirmar la soberanía, la independencia, que somos un país que puede tomar sus propias decisiones, pero que estamos dispuestos a establecer muy buenas relaciones con todos los países del mundo. Yo creo que en ese sentido la apertura de relaciones con China, así como se ha hecho con otros países antes, es una búsqueda de tener más socios comerciales. Y para todo el mundo está claro de que cuando tenés pocos socios comerciales estás dependiendo de alguna manera más de factores del exterior. Pero cuando tenés una gama más amplia de socios comerciales en el mundo, tenés formas de estar compensando problemas que pueden ocurrir en la comunidad internacional. Te quiero comentar un dato interesante que ha ocurrido estos días últimos. El Salvador por primera vez es nombrado miembro del Consejo de Administración de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Es un honor que le cabe a Blanquita Coto, superintendenta de la General de Energía y Telecomunicaciones. Nunca El Salvador había estado en un puesto así. Y esto es parte del reconocimiento que El Salvador ha ganado en ese terreno, pero también en otros terrenos, porque ahora estamos tratando de tener una política justa hacia nosotros, pero también justa hacia todos los demás países. Una relación de mucho respeto con todo el mundo y en ese proceso tratar de traer beneficios para nuestro país, para todo el mundo en nuestro país. Perfecto. Bueno, prácticamente se nos fue el tiempo. Solo diputada, una cosa rápida. 2 palabras. Quiero solidarizarme con todas las diputadas de Arena que últimamente hemos sido atacadas visceralmente y además de una manera demasiado violenta para construir democracia. A todas las diputadas de Arena que han sufrido como nunca el desprestigio, el horror, el ataque y el odio, mi solidaridad. Adelante. Bueno, vamos con la frente en alto. Gracias, muy gentil. Gracias por su tiempo, muy amable. Gracias, diputado. Gracias, William, por la invitación. Bueno, terminamos de esta forma, 8 en punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Se quedan con su programa Sin Su Permiso. Buenas noches.